¿Estás listo para lo que Dios tiene para ti esta tarde? ¿Por qué no oramos para iniciar? Padre, te doy tantas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres un Dios bueno que nos ama, que tiene cuidado de nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que tú hables a nuestra vida. Habla a nuestra necesidad. Transfórmanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé tú, pero yo soy una persona que le gustan mucho las películas. ¿Cuántos de aquí les gustan las películas? Sí. Y no soy muy dramático en mi forma de ser. La realidad es que no lo soy. A lo mejor lo más dramático que soy no lo han visto. Pero me gustan las películas dramáticas, ¿no? Las que son de tensión, las que hay drama involucrado. Soy de ese tipo de personas que si ve una pelea en la calle se para ver qué onda. Unos les llaman chismosos, pero no, es que queremos enterarnos bien qué es lo que está pasando. Y me gusta ver ahí qué onda, por qué se están peleando. Y soy de esos que puede terminar hasta involucrado en la pelea, ¿verdad? Ya sea separándolos y no, espérate, no, mira, entiende. Porque es parte de mi forma de ser. Y a lo mejor tú dices, qué bárbaro, pastor. Pero si tú dices que tú no eres así, quizás estás mintiendo y al final te voy a dar oportunidad para que te arrepientas. Pero la realidad es que todos tenemos algo de dramáticos. Historia verdadera, les cuento una historia verdadera. Una ocasión me operaron del tobillo. Tuve un accidente, ya ven uno que es deportista de alto rendimiento. Tuve un accidente y me operaron del tobillo. Andaba con una bota, ya caminaba con una bota así. Y un día voy a visitar a un joven que yo pastoreaba. Me subo en mi carro, me pongo mis lentes y me voy manejando en mi carro. Cuando llego a la calle donde vive este joven, doy la vuelta y cuando veo una pelea a media calle. Está un hombre adulto vapuleando a un jovencito, dándole golpes. Entonces yo me asusto, me paro a media calle. Ya expliqué por qué. Cuando me bajo me doy cuenta que es el joven que voy a visitar. Y su tío le estaba golpeando, pero golpeando. Entonces me bajo del carro y grito, ¡hey! ¿Qué pasa aquí? No estoy jugando, tengo un testigo de esto. Que un joven que trabajaba conmigo iba en el otro lado del carro, más alto que yo. Dije, este me defiende. Se baja, me bajo y luego le grito, ¿qué está pasando aquí? Y el señor, no, perdón, y se hinca y levanta las manos, se tira al suelo boca abajo y pone las manos atrás como si lo fuera a arrestar. Y yo sí, ¿qué está pasando aquí? Y el cuate se pone así, no, perdóneme, es que me dijo que no sé qué. Le dije, no quiero que se ande peleando. Y subimos al muchacho y nos fuimos. Mi pinta de judicial me asusta ahora. Judicial malacariento, no sé. Pero me gusta el drama. Vieran cómo lo disfruté ese día. ¿Viste cómo se tiró? Le decía. Estamos a punto de leer una de las historias más dramáticas de la Biblia, que creo que nos va a abrir los ojos a mucho de lo que es el Evangelio. En esta historia, Jesús está totalmente involucrado. Es el centro de la historia. Hay caos, hay drama, hay enojo, hay todo. Fíjate, Mateo 21, versículo 12 en adelante. Dice así: Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Jesús llega al templo
Y de repente se da cuenta que en la entrada del templo están vendiendo, cambiando, y es un mercantilismo, hay un mercado increíble. Y Jesús se enoja y dice que echó a todos de ahí. Hay este mismo pasaje paralelo que lo cuenta otro evangelio, que dice que Jesús tomó un látigo, hizo un látigo. ¿Te puedes imaginar a Jesús con un látigo corriendo a todos y pegándole a las cosas y a las personas? Eso pasó en la Biblia. Qué buen drama, ¿no? Como que me dan ganas de estar ahí con mi bota. Dice, echó a todos de ahí, los que compraban y vendían. Y luego dice, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. O sea, estaba enchilado Jesús. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Lo que estaba diciendo Jesús, mi templo, la iglesia, debería de ser un lugar donde libremente puedes platicar con Dios, pero ustedes lo han convertido en un lugar donde se juntan ladrones que impiden la comunicación con Dios. Sigue diciendo, se le acercaron después de que sucedió esto, dice, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Dice, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, los religiosos se indignaron. ¿Oyes lo que están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? Les menciona la Biblia y les dice, en los labios de los pequeños y de los niños de pecho he puesto la perfecta alabanza. Dice, entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Hoy vamos a ver la tercer parte de nuestra serie, Cultura de Reino. Cultura de reino. Y tú dices, ¿cómo va a hablar de eso? Vamos a verlo un poquito más, porque no sé si puedes palpar el drama de lo que estaba sucediendo ese momento. No sé si te puedes imaginar estar ahí presente. Vemos a un Jesús totalmente distinto a lo que hemos visto. Si tú lees los evangelios, ves la historia de Jesús, no es común ver a Jesús enojado, golpeando, tirando, corriendo a gente. Estamos acostumbrados a ver a un Jesús que ama al necesitado, que tiene compasión por el enfermo y lo sana. Un Jesús que dice a los niños, hey, no les impidan que vengan a mí, que vengan. Estamos acostumbrados a ver un Jesús amoroso, compasivo. Pero ¿dónde quedó aquí? Parece que dio la vuelta y se convirtió en otro. Quizá, llegué a pensar, ese día se levantó de malas. Quizá no le dieron de desayunar bien, no sé. Pero vemos a un Jesús apasionado, radical, confrontador, peleonero hasta cierto punto, que lejos de decir a las personas, vengan al templo, los saca y les dice, largo de aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Sabes, no se trata de que Jesús tenía dos personalidades o andaba de malas. Espero que juntos podamos entender la profundidad de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Creo que este pasaje puede ayudarnos a entender cuál es la base de lo que es realmente vivir una cultura de reino. Una cultura de Dios, una cultura de personas de iglesia que viven una cultura del cielo aquí en la tierra. Algo que tú y yo debemos de vivir en nuestro diario caminar. Te decía que me encantan las películas, ¿verdad? Hay películas que no entiendo, para serte honesto, porque pasan demasiadas cosas y tienen que ver con demasiadas cosas en otras películas. Por ejemplo, Infinity War. ¿Cuántos son fan de Marvel aquí? Y han visto las 20 y están esperando la 21 y se van a ir a la 1 de la mañana ahí a ver la película, pagando 6 veces el precio.
y mi hija quemándome en el internet. Quiero decir entre paréntesis, la dejé ir, pero ya no hay boletos. Gracias, Beto, ¿dónde estás? Bueno, es chiste local, no lo van a entender, más que los jóvenes. Pero me acuerdo que fuimos a ver hace más de un año la de Infinity War, y mi niña y mi niño me convencieron ir a la estreno. Así que ahí me tienen a la 1 de la mañana en un mundo de gente donde no puedes ni comprar palomitas. ¿A qué van al cine si no pueden comprar palomitas? Entonces estoy ahí entre un mundo de gente a la 1 de la mañana para ver una película que no entiendo. Y de repente estoy viendo la película y al final volteo y se está muriendo Spider-Man, ¿se acuerdan? Y le dice algo así como: no me quiero ir, señor Stark. Y se empieza a desvanecer Spider-Man. Y yo dije: ¿qué? ¿Por qué se muere? Es un niño. ¿Por qué matan a Spider-Man? Y a la mitad de los Avengers, o sea. Y Mariana así con... Se nos bajó la... Y se murió Spider-Man. Y yo no entendía por qué. Y me decían: papá, ¿que no viste las 20 películas? Pues sí, pero ya se me olvidaron, o sea. Porque a veces suceden cosas y tú se te olvida. Y muchas veces como cristianos así sucede. No entendemos o se nos olvida o borramos ciertas cosas en nuestra vida que nos indican cómo vivir como verdaderos creyentes. Y hoy quiero que veamos esta historia porque tiene mucho que ver con el cómo debemos vivir tú y yo. En este pasaje vemos a un Jesús, como ya lo mencioné, distinto a lo que fue todo su ministerio. Un Jesús airado, molesto, que está confrontando a la gente. Y en esta escena nos muestra, a pesar de que es distinto a lo que vimos de Jesús, nos muestra y vamos a poder ver claramente para qué Él vino a esta tierra. ¿Cuál es el fundamento de una cultura de reino? Es importante entender el momento en el que sucedió. El momento en el que sucedió fue en medio de una de las fiestas más grandes para los judíos, la fiesta de las Pascuas. Esta era una festividad increíble, lo sigue siendo. Estamos a punto de celebrarla también como creyentes e hijos de Dios. Pero para ellos era un evento increíble donde de todos lados, lejos y cercanos de otras ciudades, los que seguían la religión judía venían a la ciudad de Jerusalén. Todos venían quizá de lugares muy lejanos o cercanos, pero todos con su familia venían a Jerusalén con una sola cosa en mente: venían a adorar a Dios. Porque en aquel tiempo había un solo lugar donde tú podías adorar a Dios y presentar un sacrificio para el perdón de tus pecados. Ese lugar era el templo que estaba en Jerusalén, y solamente venían una vez al año a presentar sacrificio. Así que quiero que te imagines cómo en aquel lugar venían gentes de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes formas de ser, pero venían a Jerusalén. Se acercaban familias enteras, mamás, papás con sus hijos, madres solteras con sus hijos, y se acercaban a Jerusalén con la intención de presentar un sacrificio para que Dios perdonara tus pecados. Ahora, quiero que entiendas algo. Esto era algo, no era un momento súper alegre, era un momento de tensión. Porque ellos venían y decía el papá: si no me completo un animal para sacrificar, la eternidad de mis hijos está en peligro. O sea, ¿qué va a pasar si mi hijo muere y no pude presentar sacrificio y muere con pecado? Dios lo va a rechazar. Entonces era un momento de mucha tensión, de mucho pensar, de mucho estrés. El futuro de la gente dependía del sacrificio que presentarían ese día.
Era un lugar marcado por la división. No a todos se trataba igual, no a todos se amaba. Era un lugar marcado por la opresión, era un lugar marcado por la tradición. Y Jesús llega en ese momento al templo. Llega en ese momento. Yo quiero que te imagines, Jesús está aproximadamente 2 semanas de enfrentar la cruz. Él sabe que va a enfrentar la cruz. Jesús llega al templo y se encuentra con un mercado. Jesús llega a la entrada del templo, como cuando tú entras ahí, y se encuentra con un mercado en la entrada del pueblo. No tan solo era un mercado, sino era un lugar donde ocurrían muchas tranzas, muchos robos, donde la gente se aprovechaba de la otra más débil, donde ocurrían estafas, donde la gente estaba aprovechándose de otra gente que venía a pedir perdón a Dios, de la necesidad de pedir perdón. La gente está ahí y Jesús llega y al ver todo esto se molesta tanto que destruye todo. ¿Por qué actuó así Jesús? ¿Sabes? No fue falta de amor. Lo que estamos viendo en este momento es un Jesús enviando a toda la humanidad un mensaje claro y fuerte. Un mensaje que resonaría por toda una eternidad y que el día de hoy, más de 2000 años después, estamos hablando de ese mensaje. Jesús no llegó todo amable y lindo y le dijo: ay Señor, guarde sus palomas, no venda aquí ese cordero al triple de lo que cuesta. No Señor, no haga eso, guarde sus palomas por favor. No Señor cambista, no le suba 3 veces el precio al tipo de cambio. Él llegó molesto y volteó todas las mesas. Jesús estaba anunciando una cosa. Jesús estaba anunciando: la manera en que se adoraba está a punto de cambiar. Ya no más va a suceder que va a haber obstáculos para que tú puedas platicar con Dios. Todos los obstáculos, todo lo que te impide llegar a comunicarte con un Dios, estoy a punto de destruirlo. Jesús estaba anunciando que en un par de semanas la forma de adorar a Dios iba a cambiar. Que una forma fácilmente manipulada por el hombre iba a cambiar. Y hoy quiero que veamos 3 cosas que Jesús nos llama a que mueran y que Él viva. Quiero que veamos 3 cosas que Él nos está presentando como fundamentos de lo que es la cultura de Dios. 3 cosas que representan la cultura de reino. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Número 1. Jesús está por encima del sacrificio. Lo primero que Jesús declaró con llegar y voltear las mesas, Él estaba diciendo: yo estoy por encima de cualquier sacrificio. No estás más cerca de Dios por ser mejor o ser más bueno. Lo que estaba diciendo esa vieja manera de pensar de que mientras mejor sea en mí como persona, voy a estar más cerca de Dios. Él vino a derribar esto. Él vino a decir: no porque eres judío o porque perteneces a cierta tribu eres mejor. No porque tienes tantos años de cristiano, de seguir a Cristo, eres mejor. No porque conoces o no porque dices que eres o porque muestras piedad o compasión, eres mejor que alguien más. En el atrio exterior del templo estaban esos mercaderes y había 2 clases de mercaderes. Y te lo quiero explicar bien rápido. Lo primero que tú tenías que reconocer es que venían familias enteras desde lejos con la intención de comprar un animal para sacrificarlo a Dios y que hubiera perdón de tus pecados. El problema era este: para comprar un animal que iba a ser sacrificado a Dios, tú no podías venir con tu moneda de donde venías, de la tierra donde venías, y comprar un animal.
Porque en aquel tiempo tenían imágenes de ídolos. Entonces decían, tú no puedes comprar algo para Dios con una moneda que está dedicada a ídolos. Entonces, antes de siquiera pensar llegar a comprar un animal, tenías que llegar con los cambiarios. En Juárez conocemos muy bien a los cambiarios, ¿no es cierto? En nuestra frontera vivimos con el tipo de cambio. Es algo que vemos casi a diario. Si tú estás consciente de esto, tú sabes que cuando dan aguinaldos o ahorros en nuestra ciudad, aunque el dólar esté a 18, termina en 20 o 21. ¿Cierto o falso? Pues imagínate lo que sucedía en ese lugar cuando venía gente no queriendo comprarse una camisa en El Paso, Texas. Cuando la gente venía pensando, quizá me muera y me vaya al infierno. No va a haber gracia para mí. Entonces necesito comprar aquel animalito. Y entonces lo recibía un señor cambiario. Le decía, ¿quiere comprar un animal? Yo le cambio sus monedas y le doy monedas con las que usted va a poder comprar un animal. El terreno perfecto para la tranza. Y ahí se aprovechaban de ellos por primera vez. Después, ya con lo poco que les quedaba, llegaban con los que vendían los animales y le decían, vengo a comprar un cordero. Y decía, uy, el cordero cuesta 1,000 pesos. ¿Cómo si regularmente cuesta 100? Híjole, sí, pero es que oferta y demanda. Entonces, con lo que ellos venían y habían ahorrado quizá por todo el año, habían viajado desde lejos, terminaban siendo estafados por unos cambiarios, estafados porque los que les querían vender, y muchos de ellos no podían, ya no se completaban un animalito. Muchos de ellos, en vez de comprar una oveja, terminaban comprando una paloma para sacrificar a Dios y quedaban con la duda, ¿será suficiente? La he regado tanto y la paloma tiene tan poca sangre. Quiero que te imagines la tensión que había en ese lugar. Yo me imagino que había familias que no me completé ni una paloma, no podemos sacrificar, y me imagino a la mamá y los niños llorando. ¿Por qué? Porque no podían, por todo el proceso que había, llegar y presentar sacrificio a Dios por el perdón de pecados. Era la tierra perfecta para la extorsión. ¿Te puedes imaginar estar ahí? Imagínate la frustración que había en ese lugar. Imagínate a esos cambistas, a esos vendedores de animales sintiéndose ricos y poderosos. Cuando llega Jesús, era Jesús yendo contra el sistema religioso de la época. Llegó Jesús y era Jesús llegando y viendo todo esto y diciendo, no más. No golpeé a nadie, ningún animal fue lastimado en este proceso. Si no te acuerdas de nada, acuérdate de esa mesa. Jesús llegó y dijo, no más. Yo soy el único camino al Padre. En el camino ustedes se han encontrado al llegar al templo que hay muchos obstáculos para llegar y poder hablar con el Padre y pedirle perdón por sus errores. Y Jesús estaba diciendo, ya no, esto se termina el caos, se termina la ansiedad. Pero te puedes imaginar lo que causó. ¿Sabías que ahorita aquí va a jugar los Bravos de Ciudad Juárez contra un equipillo amarillo? No sé, se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama el equipo este? Los Pollitos del América, algo así. ¿Sabías que boletos ahorita que cuestan 70 pesos, 100 pesos, están vendiéndose en 4,000 pesos, 5,000 pesos? Sí, los Bravos van a ganar Pero ¿sabías?
Imagínate eso es por un juego cochino de un equipillo. Imagínate que significara tu salvación. ¿Cuánto pagarías? Jesús estaba diciendo: yo soy el único sacrificio que necesitas para acceder a Dios. El único camino al Padre es el sacrificio de Jesús, no el mío. Jesús estaba diciendo: ya no necesitas sacrificar nada, he limpiado el camino. Y Jesús, al voltear las mesas y tirar el dinero de los cambistas, yo creo que te imagines qué pasaría si llegaras y dijeras: la reventa está mal, y llegaras tú enojado y empezaras a tirarle los boletos a los que están revendiendo. Dudo que salgas con vida de ese lugar, ¿o no? Pues algo peor hizo Jesús. No eran 20,000 personas como los que caben en el San Benito. Era todo un pueblo que venía a buscar perdón. Jesús es suficiente para perdonarte. Hoy quiero que entiendas: no importa lo que has hecho, no importa lo que te has equivocado, lo que has intentado hacer para llegar a Él, no tienes que hacer nada más que decirle: Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco que yo no puedo hacer nada para allegarme más a ti. Él es suficiente para perdonarte si crees en Él y te arrepientes. Es tiempo, amor y verdad, de dejar ese evangelio de esfuerzo personal, donde creemos que cuando más voy a la iglesia, o mientras doy más, o mientras hago más, o si soy parte de un reto de la Biblia, que todo lo debes de hacer, pero por amor, no para ganar o merecer algo. Es por amor. Jesús vino y quitó todo lo que estorbaba para que tú te acercaras y caminaras libremente al Padre. No se asusten, no voy a golpear a nadie. Jesús dijo: si alguno tiene sed, ¿qué dijo? Venga, está libre el camino. Nada te lo impide. Si alguno necesita perdón, acércate a mí, yo tengo perdón para darte. Si alguno necesita misericordia, venga. Si alguno necesita paz, ven, yo te la voy a dar. El camino, Jesús lo limpió, y cuando Él volteaba esas mesas estaba diciendo: no va a haber nada más. Si hay algo que me aira, estaba diciendo Jesús, es que la gente ponga trabas para que alguien pueda entrar a Jesús. No es que primero tienes que portarte bien para hablar con Dios. Mentiras. Dios ama al pecador, y Él lo hizo todo por aquel que estaba hundido en sus pecados. Y Él dio todo por los que no querían nada con Él, los que lo rechazaron como yo. Y es tiempo de abandonar un evangelio que predica: hoy pórtate bien para que te vaya bien con Dios. Él es más que suficiente. Jesús dijo: yo no pido de ti sacrificios, pido obediencia. Yo no pido de ti sacrificios, pido misericordia. Eso es lo que Él pide de nosotros. Me encanta esta frase que leí: no son los grandes actos morales los que te acercan a Dios. No son los grandes actos de beneficencia los que te acercan a Dios. Es Jesús. Es Jesús. No hay nada, no hay sacrificio que te acerque a Él más que el que tú lo reconozcas como Señor. Él ya limpió el camino. Ese fue el punto número 1. Punto número 2: Jesús está por encima de la cultura de división. Imagínate ese lugar. En ese lugar había ricos, había pobres, había hombres, había mujeres, había judíos, había no judíos, había sacerdotes, había gente laica, había gente buena, había gente mala, había gente de diferentes etnias.
de diferentes tribus, de diferentes aldeas. Estaba marcado ese lugar por la división. ¿Qué te quiero decir? Una mujer no podía hacer lo que un hombre podía hacer, aún en el templo. Un judío podía hacer cosas que los demás no podían hacer. Un sacerdote podía entrar hasta el lugar santo, o el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero la gente, la mayoría de la gente tenía que quedarse afuera. Había cierta gente que podía presentar sacrificio, no todos. Era un lugar marcado por la división. Y me imagino que también los ricos tenían ciertos beneficios que los pobres no tenían. Porque era una cultura, podemos verlo, marcado por la economía, por el dinero. Todos llegaban y se juntaban en el templo. Era como una guerra injusta, había división entre las personas. Así que Jesús, al voltear las mesas y limpiar el lugar, lo que estaba diciendo: se acabó la división. Jesús estaba diciendo: nada de tú como eres mujer, ya no puedes hablar y entrar y disfrutar de la presencia de Dios. Si te fijas, menciona a los niños como una molestia a los religiosos. Los niños tenían que estar fuera. Ellos no estaban cerca del templo. Había tanta división, había tanto que sucedía, que Jesús se mostró descontento con la división y la desigualdad y lo destruyó. Fíjate lo que dice Gálatas 3:28. Di conmigo: ya no hay. Gálatas, ahí va a aparecer Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío ni gentil en Jesús. Dice: esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Lo que estaba diciendo es: cuando yo vengo, si hay algo que me molesta, es que crean que hay ciertas personas que valen más que otras. Y se airó contra eso, contra la división, y la destruyó. Y tú puedes decir amén. Pero ¿qué pasa cuando te acercas a un pastor y le dices: óreme, porque usted está más cerca a Dios? ¿Sabes qué estás diciendo? Usted, Dios, tiene preferencias, y tú mismo estás haciendo una división. ¿Sabías que Dios me escucha a mí, pero también te escucha a ti? Y tú puedes decir: pero es que me he portado tan mal. Pues te escucha más atento, porque te quiere perdonar. Él te ama. Él te ama y Él destruyó, y lo que dijo es: no puede haber más división, no hay oración más valiosa que otra, no hay petición más valiosa que otra. Él nos ama a cada uno de nosotros y Él vino a eliminar la desigualdad, la división. Fíjate lo que dice Mateo 21 en una versión que se llama The Message en inglés. Espero y sepas inglés, ahí va. Dice: mi casa, ahí aparece. Fíjate cómo dice: fue designada como una casa de oración. Ustedes la han convertido en un lugar donde los ladrones se juntan. Ahora, dice la siguiente, di conmigo: ahora. Dice: hay lugar para que los ciegos y los enfermos puedan entrar. Ellos se acercaron a Jesús y Él los sanó. Cuando Jesús volcó las mesas, quitó el sacrificio, quitó la división, de repente, quizá 1 hora o 2 horas después, todo el templo estaba limpio. Y dice: ahora hay lugar para los que no ven y para los que están enfermos, y ellos pueden entrar, acercarse a Jesús y Él los sana. ¿No es eso el evangelio? Cuando nosotros quitamos todo aquello que estorba de que alguien pueda comunicarse con Dios, quitamos nuestra religiosidad, quitamos nuestras ideas, quitamos cosas falsas que hemos aprendido que Jesús no enseñó. Lo que estamos haciendo es abriendo espacio para que los necesitados puedan encontrarse con el Jesús que cambia vidas y da nueva esperanza a este mundo.
Por eso es tan importante lo que hizo Jesús. Jesús vino a mandar un grito desesperado, diciendo: esto se acabó. La antigua manera que ha mantenido a mi gente lejos de mí será quitada, arrancada, y ahora todos tienen libre acceso por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Inmediatamente Jesús destruyó la división, la falta de amor, la compasión, y hubo espacio para los que más le necesitaban. ¿Cuántas veces vivimos nuestro cristianismo y hacemos división? Rechazamos a los que tienen cierto pecado, lo mantenemos fuera. División con los que piensan diferente a nosotros. Es que yo soy calvinista. No, es que yo soy armeniano. Y la iglesia se divide. Yo hoy te quiero decir, amor y verdad, amemos. Hagamos espacio para que puedan entrar los que no pueden ver. Para que puedan entrar los enfermos del alma, los enfermos del corazón. Para que puedan entrar los que no tienen esperanza, lo que la han buscado. Somos tan rápidos para señalar, para hacer castas. Si está tatuado, si esto, si es homosexual, si tiene una vida de terrible pecado, que primero cambien y luego vengan a este lugar a adorar. Yo hoy te quiero decir, Jesús vino a quitar esa división. Por eso ahí en la entrada dice: ven tal como eres. Y decía el hermano Víctor, que fue mi pastor por muchos años: ven tal como eres, porque Él no te va a dejar tal como llegaste. Él te va a cambiar. Jesús es experto en cambiar. No se trata de que vamos a aceptarlos y cada quien vive como quiera. No, pero sabes, yo no puedo cambiar a nadie. Yo no tengo el poder de cambiarte a ti o tu manera de pensar. Decía el hermano Wayne ayer: yo tengo el poder de un cacahuate carbonizado. No sirvo ni para comer. Pero el que cambia es Cristo, es su Espíritu Santo. Y Él puede cambiar a las personas. ¿Qué nos llama a nosotros a hacer? Amar, aceptar, recibir, hacer espacio para que ellos puedan entrar y encontrarse con un Salvador. Que sea amor y verdad un lugar donde todos son bienvenidos, donde reconocemos que solo Dios cambia, no ocasión. Me da risa ese Pedro y Jesús llega con sus discípulos a una aldea, y dice que en esa aldea los rechazaron. Y saliendo de la aldea, yo me imagino que Pedro iba bien enojado, y le dice: Jesús, tengo una idea. ¿Qué te parece si ahorita, para que se les quite a aquellos, nos juntamos, oramos y pedimos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Mira qué amoroso Pedro. Y Jesús, fíjate, Lucas 9:55 dice: entonces Jesús se volvió a ellos y les dijo: claro que no. Entonces se fueron a otra aldea. Jesús, dice otra versión, los reprendió. Les dijo: oye, yo amo a esos que me rechazaron. Yo amo a esos que no me quisieron recibir. Yo amo a esos que quizás hasta los golpearon y los echaron fuera de esa aldea. Yo los amo, claro que no voy a desearles nada malo. ¿Qué hacemos como iglesia cuando alguien habla mal de nosotros o nos rechaza? Eliminemos toda división. Eliminemos todo aquello que nos separa del cuerpo de Cristo. Mateo 15:1 nos lleva a la tercera parte, y es Jesús sobre la tradición. Mateo 15:1 dice así: en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa
Llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Viajaron para comunicarle un mensaje muy importante a estos religiosos a Jesús. Le dijeron esto: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Fíjate, viajan desde lejos y le dicen: Jesús, ¿por qué tus discípulos no obedecen nuestras tradiciones? Ahora tú dices: esa era una tradición bien profunda. Pues fíjate la tradición, dice, le preguntaron: ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Wow. Jesús, tus discípulos, venimos desde bien lejos para verte, para preguntarte por qué no respetan la tradición de lavarse las manos antes de comer. Nos ofenden. ¿Tú puedes creer algo tan ridículo? Y fíjate lo que sucede después. Siguiente versículo, dice: Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? ¿Sabías que esos mandamientos ellos se lo inventaron? Porque había otros que eran mandamientos directos de Dios, como debes de cuidar a tu mamá y a tu papá y honrarlos. Y luego les dice, por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Ese era el mandamiento directo de Dios. Dice: sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. En otras palabras, ellos se inventaron una tradición que decía que si lo que le ibas a dar a tus papás se lo ofrecías a Dios, ya no tenías que ayudar a tus papás. Entonces era su manera de librarse de sus responsabilidades y no obedecer a Dios, con una tradición que ellos habían creado. Jesús les dijo: ustedes han invalidado la ley de Dios por sus tradiciones. En otras palabras, Jesús nos llama a seguirlo por encima de cualquier tradición religiosa. Nos llama a amar por sobre cualquier tradición. En pocas palabras, el fundamento del reino es amor, misericordia y compasión. Un acceso libre al Padre, libre de divisiones, libre de tradiciones. ¿Qué tradiciones tenemos como cristianos? Mi casa fue designada como una casa de oración. Ustedes la han convertido en un lugar donde los ladrones se juntan. Ahora que el Jesús lo limpió, dice, hay un lugar para que los ciegos y los enfermos puedan entrar. Ellos se acercaron a Jesús y Él los sanó. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo: pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que Jesús hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: sana al hijo de David, se indignaron. Y fíjate lo que le dijeron: ¿oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. No han leído nunca, y les menciona una parte de la ley: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Mi oración, y yo sé que el deseo de Jesús, es que Amor y Verdad sea una casa donde hay libertad, para que todos puedan adorar libremente. Un lugar donde con alegría y seguridad puedes venir a conectarte con Dios, donde no importa lo malo que ha sucedido en la semana o todo lo que has batallado. Un lugar donde puedes venir, la persona que perdió la esperanza, y encontrar esperanza directamente de Jesús.